Mundo entero. Les saluda Producciones BJM, transmitiendo bendición para ustedes. Un canal diferente para aquellos que creen que los valores espirituales, morales y cívicos son y serán parte importante del diario vivir del ciudadano de hoy. Cada programa, cada información, cada video que aquí se transmite lleva la intención de edificar su vida y la de los demás, recordándole en cada uno de ellos que hay un Dios que nos ha dado todo, del que vinimos y al cual regresaremos. Esperamos que disfrute de nuestra compañía, que comparta nuestros programas y que nos ayude a transmitir bendición a otras personas a lo largo y ancho de la red. Bendiciones. Producciones BJM, transmitiendo bendición. Tus mujeres son San Carlos, te llevo en mi corazón. Hola amigos y amigas de este su programa La Vida de los Santos, aquí por su canal Producciones BJM. Les saluda Fabiola Mora, muy contenta en este día de estar con ustedes. Y nos vamos a poner, como siempre, en las manos del Señor para iniciar este programa tan bonito que traemos hoy. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Divino Redentor nuestro, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos regalas, Señor, por la naturaleza, por las adversidades, por las alegrías y las tristezas, Señor, por todo nuestro padecer y nuestra fragilidad humana que somos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que por intermediación de la Virgen Santísima, de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre la Santa Iglesia, tú nos redimas, Señor, de todos nuestros pecados y nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que nos bendiga siempre bajo el manto de la poderosísima Virgen María y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy especial, pero esta vez no es dedicado a una santa en particular o santo como tal, sino a alguien que es más santo, algo que es más santo que cualquiera de todos los santos. Hablamos de la Santa Misa tradicional. Vamos a hablar de todo lo que es la misa que nosotros conocemos, la misa de nuestros antepasados. ¿Qué es la misa tridentina o qué es esa misa tradicional también conocida como misa latina, misa en latín o misa gregoriana también, que muchos la pueden conocer así? Entonces vamos a conocer qué es nuestra Santa Misa, pero para iniciar vamos a conocer qué nos dice el catecismo, cuál es esa definición que se encuentra en el catecismo de qué es la Santa Misa, qué es lo que significa para nosotros los católicos. Y el catecismo de nuestra Iglesia Católica dice así: ¿qué es la Santa Misa? Es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y vino en memoria del sacrificio de la cruz. En resumen, hermanos, la Santa Misa siempre ha sido y será siendo el Viernes Santo en el Calvario. ¿Por qué santa? Porque este programa vamos a tratar de que es la santa más santa o más bien más que todos los santos. Porque es Jesucristo mismo en ese misterio convirtiéndose en el pan para nosotros, en esa transubstantación que tiene el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese momento eucarístico que se realiza en la Santa Misa, en la consagración, es lo que nos lleva al Santo de los Santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y solamente lo encontramos en la Santa Misa, porque como Él mismo lo dijo, el que no coma mi cuerpo y no coma mi carne no tendrá vida eterna. Es necesario comer el cuerpo de Cristo para nosotros poder tener la salvación un día en el cielo. Por eso es que nosotros los católicos asistimos a la Santa Misa. Pero no a cualquier misa, sino que la misita que les traigo es la misa tradicional, la de nuestros abuelos, la de nuestros antepasados, que se remonta a tiempos apostólicos, la misa de todos los santos. Pero vamos a conocer desde cuándo podemos decir que tenemos nosotros una misa tridentina o tradicional. Primeramente, esta misa, como ya les indiqué, es conocida como Santa Misa Tradicional, Santa Misa Tridentina o Misa de San Pío V, Misa Gregoriana o Misa en latín.
Pero vamos a ver por qué misa tradicional. Para empezar, vamos a hablar sobre los orígenes de esta misa. Se dice que es tridentina porque fue codificada, más bien canonizada por San Pío V en 1570. De ahí él recopiló y hizo un misal, ¿verdad? Los misales ya eran todas las oraciones que contenían en la Santa Misa, todo lo que las fórmulas que se decían en la Santa Misa, pero resulta que no es desde 1570 que tenemos misa tridentina o más bien misa tradicional, sino que estamos hablando desde los antepasados de Jesús. En el primer siglo y en el segundo siglo, desde tiempos apostólicos, con los apóstoles, los seguidores de Jesús, esos que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, desde ahí se hace la misa. La primer misa que se hace, o las primeras misas, es en el idioma arameo, porque era el idioma de Jesús y de los apóstoles. Entonces, las primeras misas tradicionales se hacen en el idioma arameo. Después, en el siglo II y siglo III, por ahí de los años 250, se hacen en griego. ¿Por qué en griego? Porque el griego era el idioma oficial del Imperio Romano, era extendido por todo el mundo también, como decir ahora el inglés actualmente. En la actualidad, todos los países del mundo pues pretenden, o más bien tienen como propuesta un idioma universal que es el inglés, y en ese tiempo ese idioma universal para ellos era el griego, entonces por eso se extendió en griego, pero más adelante pasa a ser en latín, por eso conocemos como misa latina o misa en latín, porque latín existe desde inclusive 1000 años antes de Cristo, pero es después que como idioma universal, porque en la mayoría de los pueblos o más bien de los países, las diferentes lenguas pues adoptaban un poquito de italiano, ya sea el francés, todos fueron recopilando esas lenguas hasta llegar a que se hiciera en latín, a que el latín fuera el idioma oficial o más bien el lenguaje oficial de nuestra Iglesia Católica. Entonces el latín después se toma como ese idioma oficial. Pero bueno, vamos a ver, porque hay unos papas que llegan a celebrar estas misas, inclusive a confeccionar este tipo de misales. Les quiero mostrar algo muy importante. Este es el misalito romano. Este es el misal con el que se seguían todas las misas. Este misal fue promulgado en 1570, o más bien codificado, donde San Pío V recolectó todas las oraciones, todas las lecturas, cómo usted puede seguir la Santa Misa aquí, en este misal, porque usted teniendo este misal no habría error. Todas las iglesias, digamos, todos los templos, más bien en cualquier país, la Iglesia Católica en cualquier país del mundo, ya fuera ya en Corea, ya fuera en Europa, en Latinoamérica, donde fuera, iba a tener las mismas oraciones, el mismo calendario y las mismas fórmulas que se decían en la Santa Misa. Entonces él lo que hizo fue unificarlas o recopilarlas para que quedaran todas, y todos, no importa el idioma que fuera, la nacionalidad que fuera, en cualquier parte del mundo, tuvieran las mismas fórmulas para la misa. Pero vamos a conocer acerca de algunos papas que hicieron parte de esta misa tradicional. Tenemos que sus orígenes se remontan desde tiempos, estamos hablando del primer siglo y segundo siglo, ahí en los años de 250 después de Cristo, y resulta que durante esos siglos hubo un papa que se llamó Dámaso, y este papa lo que hizo fue, ellos celebraban esta misa e hicieron un misalito parecido a este, que de hecho llegó hasta el año 370, se usaba ese misal todavía. Hicieron un misal donde contenían las oraciones y todo el calendario litúrgico de la celebración de la Santa Misa de toda nuestra Iglesia Católica. Después pasó a San Gregorio Magno, papa también. Por eso es que estas misas se conocen como misas gregorianas. ¿Por qué gregorianas? Porque San Gregorio Magno fue uno también de los que obtuvo el misal, y este misal, que llegó hasta el año 570, contenían todos esos ritos en latín y todos estos ritos tradicionales que conocemos hasta el día de hoy, porque en la actualidad esta misa se celebra, sigue vigente igual que en todos los tiempos, pero es este Papa San Gregorio Magno también quien celebra esta misa y quien llega también a ser parte de este misal de incluir oraciones y los ritos que se hacen en la Santa Misa. Ellos recopilando, pero ¿quiénes fueron nuestros profesores en los ritos? Nuestros apóstoles, los seguidores de Jesús.
Esos apóstoles de Jesucristo fueron los que nos dejaron este legado. Entonces podemos decir que la Santa Misa tradicional es ese nexo que nos lleva a la tradición, que nos lleva al pasado, que nos transporta al presente y nos enseña para el mañana. Entonces es ese nexo que nos transporta a ese momento y que nos hace vivir y conocer la tradición de nuestra iglesia, la Santa Misa tradicional, la que se ha celebrado desde los primeros inicios después de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien la instituyó la Eucaristía, que nuestros apóstoles la celebraron y que sigue tan vigente y ha estado vigente siempre, siempre, siempre. Pero vamos a hablar de aquí entonces de quién fue San Pío V o qué fue más bien lo que llegó a ser. En el año 1570, San Pío V, que fue el Papa número 37 de nuestra Iglesia Católica, llega a codificar tanto el misal, porque ¿qué pretendía San Pío V? Él no quería ver que tuviera ningún margen de error. Entonces, él quería que todos los países en cualquier nacionalidad tuvieran este misal, porque este misal es la guía de la misa. Con este misal se celebra la misa. Aquí contiene todas las lecturas de cada día, de cada semana, cómo se celebra la misa, también ya en el rito, desde el inicio de la misa, que inicia con unas oraciones preparatorias que el sacerdote se dispone a pedir permiso de entrar al altar, y hasta con el último evangelio que se lee al final de la misa, ya una vez dada la bendición a los fieles. Entonces aquí contiene todo ese rito de celebración de la misa, así como todas las lecturas que se van a realizar durante el año. Y el Papa lo que pretendía era eso, que no hubiera ningún error, ¿verdad?, en las lecturas ni en las fórmulas que se decían, sino que todo fuera igual, que en todas las naciones existieran las mismas fórmulas para celebrar la Santa Misa. Eso fue el interés de San Pío V, quien codificó y canonizó. Entonces, ¿qué es canonizar? ¿Por qué decimos que canonizó? Canonizado es cuando la Iglesia Católica lo declara santo. Entonces, la Santa Misa tradicional fue declarada santa por San Pío V, quien fue el Papa número 37, como ya les conté, en el año 1570, en el tiempo que duró su pontificado, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llamó esta bula? ¿Y qué es una bula? Una bula es un documento oficial emitido por el Papa con su firma y su sello, ¿verdad? La bula se llamó Quo Primum Tempore, que significa la primera vez. ¿Qué decía esta bula? Que este misal estaba codificado y que la misa tridentina iba a celebrarse a perpetuidad, ¿verdad? Pero vamos a leer un texto literal de la bula que nos dice del Papa San Pío V, por qué esta misa es declarada santa y que puede celebrarse a perpetuidad por los siglos de los siglos. Esta bula nos dice que podrá usarse el misal a perpetuidad sin que esto represente ningún castigo, condenación y censura, y que podrá usarse libremente, y que cualquier sacerdote de la orden que sea no puede ser obligado a celebrar misa de otra manera diferente a la que ellos han fijado, ni mucho menos cambiarles este misal. Dado en Roma, en San Pedro, en 1570, al quinto año del pontificado, que fue de 1566 a 1572, el pontificado del Papa San Pío V. No obstante, hermanos, también hay otra, en el documento él lanza, o más bien hay una advertencia muy clara que habla prácticamente de que como un castigo, se puede decir que como una advertencia más bien, ¿verdad? O un reproche, si más en el futuro, yo creo que fue justamente iluminado por el Espíritu Santo, sabiendo que podría cambiarse nuestro misal, sabiendo que podían hacerle algún cambio a la misa, él hace un reproche fuerte, casi podemos decir que un reproche fuerte si alguien intentara cambiar este misal o la misa. Por eso es que él la canoniza, codifica el misal y dice que este misal, que es con lo que celebramos la Santa Misa, el misal es la guía de cómo se celebra la Santa Misa, cuáles son las oraciones que se deben de hacer, cuál es el calendario litúrgico y todo lo contiene este misal. La guía de la misa es este misal. Todo lo que está fuera de este misal ya es modificación, ya hay error, ya está alterado. Y él lo que hace es lanzar una advertencia o un reproche, sabiendo seguramente, inspirado por Dios,
de que iba a ser cambiado y él por eso es que lo canoniza, para que esta misa, esa Santa Misa, que fue el legado de los apóstoles, el legado de todos los santos, en la que participaron San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina y todos esos santos, San Alfonso María Ligorio, San Juan María Vianney y todos esos santos de nuestra iglesia, no fuera cambiada. Entonces el Papa San Pío V, yo creo que fue un hombre muy sabio, sin duda alguna, inspirado por Dios, por su Espíritu Santo, de llegar a codificar este misal, que es la guía de nuestra Santa Misa, y esta misa tradicional o rito en latín. ¿Por qué el latín? Vamos a hablar un poquito de por qué el latín. El latín es el idioma oficial de la iglesia. Era un idioma que, a pesar de llegar a ser una lengua muerta, pues solamente se utilizaba para eso, para las oraciones de la iglesia. Era una lengua oficial. Pero más adelante vamos a hablar porque hay algunos mitos alrededor de esta Santa Misa y por qué es que se dan, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1570 se promulga esta bula del Papa que se llama Bula Quo Primum Tempore y, bueno, de hecho se publicó el 14 de julio, para ser más exactos, de 1570 y habla sobre el uso a perpetuidad de la misa tridentina. Después de 1570 y una vez que está codificada, pues todos conocemos que todo esto fue en el Concilio de Trento, por eso la palabra Triden de Trento viene el concilio, pero ya como lo dijimos, no es ahí donde inicia esta misa, sino que esta misa está desde los apóstoles, desde el Papa San Damaso y el Papa San Gregorio Magno, quienes celebraban esta misa, y el Papa San Pío V, cuando codifica este misal, él dice que los cambios que le hizo fueron mínimos al misal que usaban esos otros dos papas, San Damaso y San Gregorio Magno. Fueron algo mínimo, porque lo que él hizo fue compilarlo y hacerlo en uno solo para que todas las naciones, todos los países tuvieran el mismo misal, la misma guía de la misa. Imagínense qué bonito, podía ir uno, por ejemplo, cualquier país, vamos a ver, pensemos en Corea o pensemos a cualquier lugar de Europa, Alemania, donde uno no habla alemán, y llegaba uno a la misa y celebrarse con solamente escuchar la palabra introibo al altare Dei, ya pues se sabía que estaba en casa, era el idioma en latín y todas las oraciones iban a ser iguales. Entonces, para los católicos, estar fuera de casa, estar en otro país, entrar en un templo católico y escuchar la celebración de la misa, pues era algo tan bonito porque podía sentirse como en casa, de que conocía las oraciones, sabía lo que se estaba haciendo y era algo muy hermoso para los católicos. Pero después del Concilio Vaticano II con el Papa Pablo VI, que es alrededor de 1962, cuando se realiza este concilio, se dicta un cambio del misal, o más bien una nueva forma de la misa, lo que conocemos como el rito ordinario o Novus Ordo Missae, que significa nuevo orden. Eso es lo que significa el Novus Ordo, y le hacen unos cambios sustanciales completamente a lo que ya estaba establecido, que era general para todos. Hacen cambios significativos, cambios radicales, cambian completamente el calendario litúrgico, cambian también, o más bien suprimen algunas oraciones de la Santa Misa y hacen algunos cambios significativos en la celebración de la Santa Misa. Este programa no trata propiamente de esos cambios, ¿verdad? De cuáles son esos cambios tan significativos, pero sí lo que queremos es que usted conozca la Santa Misa tradicional y ver cuáles fueron esos antecedentes históricos que tenemos, porque esta misa no es que tiene 500 años de celebrarse o 1000 años de celebrarse, estamos hablando desde el siglo I, desde el siglo I, segundo y tercero, estamos hablando desde los primeros años, 100 años, del año 250 después de Cristo, y es la tradición, es lo que nos transporta a ese legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Una vez que es cambiado a este rito, pues algunos toman el nuevo rito y pues por supuesto que algunos fieles pues continúan, ¿verdad?, celebrando, queriendo celebrar, y por parte de los sacerdotes el rito antiguo, porque es el rito de siempre, algo que está codificado, que está canonizado a perpetuidad, que puede celebrarse, ya lo estipuló bien claro el Papa San Pío V, pero
vamos a mostrarles cuáles fueron esos cambios, o más bien, o esos mitos que están alrededor de cuando se dio este cambio en 1962 en adelante, después del Concilio Vaticano II, a este rito, porque muchos piensan, ¿está prohibida o ya está abrogada la Santa Misa tradicional? Pues no, vamos a ver que les quede claro para tomar en cuenta que no se puede anular ni que está prohibida de ninguna manera, porque esta misa está declarada a perpetuidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los mitos más comunes que surgen a raíz de si la Santa Misa tradicional o el Novus Ordo? Vamos a ver. Lo primero que se dice es que volver a esta misa es negar el Concilio Vaticano II, de ninguna manera, porque esta misa no tiene que anular nada. Esta misa está permitida para el resto de su vida, a perpetuidad. Así lo declaró el Papa San Pío V, y es así como se oficia. Entonces no es anular nada, porque lo que esto contiene, lo que este misalito contiene, es el misal que fue codificado para que no se hiciera ningún cambio. Ahí está estipulado los pasos, primero que todo el calendario litúrgico y los pasos a seguir de todo lo que se hace en la Santa Misa. De hecho, el Papa Juan Pablo II exhortó que todos los obispos, a petición de muchos fieles que estaban pidiéndola, celebraran el rito tradicional o misa tridentina a petición de los fieles que querían seguir conservando la tradición de la Iglesia y que querían seguir celebrando esta Santa Misa, el rito antiguo. También el Papa Benedicto XVI, el 7 de julio del 2007, en un decreto Motu Summorum Pontificum, declaró y afirmó que los sacerdotes podían celebrar la misa tridentina sin permiso incluso de los obispos, y que se realizan de dos formas. Está el rito que se podía realizar del rito ordinario, que es el Novus Ordo, y el rito extraordinario, que es la misa tridentina, la misa en latín. Pero fue muy claro en este documento que él redactó para decir que esta misa no es, está permitida y que cualquier sacerdote lo puede realizar, inclusive sin permiso del obispo. Entonces, un sacerdote que tal vez ya estaba acostumbrado a celebrar su Santa Misa tradicional, hacen este cambio después del Concilio Vaticano II, pero quiere seguir celebrando el rito tradicional, puede hacerlo con toda libertad sin siquiera pedirle permiso al obispo. Entonces aquí vemos dos papas, el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, con decretos. Aquí está el fundamento de que esta misa pues no está prohibida. Inclusive desde antes el Papa San Pío V ya la había declarado a perpetuidad. Punto número 2, el sacerdote de espalda al pueblo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué es que en la misa tridentina o en la misa tradicional el sacerdote está viendo hacia el altar y dándole la espalda al pueblo? No es que le está dando la espalda al pueblo, más bien está en dirección con el pueblo a nuestro Señor. El altar, Él está de frente con nuestro Señor. Recordando el principio y la definición que encontramos de Santa Misa, hermanos, si usted estudia bien, usted analiza y reflexiona un poquito y usted es consciente de lo que es la Santa Misa, usted llegará a la conclusión y a la verdad que la Santa Misa es el Viernes Santo en el Calvario, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, el sacerdote en ese momento está hacia Dios, ahí está Jesucristo mismo en representación, y el sacerdote está con nosotros, que somos el pueblo, pidiéndole perdón al Señor, pidiendo por nosotros, por nuestras necesidades y por todo lo que confiere la misa. Antes de seguir, vamos a ver los 4 fines que tiene la misa. Hay 4 fines según los santos que contiene la misa. Uno es adoración, el segundo es acción de gracias, el otro fin es reparación, y el cuarto fin que tiene la misa es la petición. Y aquí traigo algunas frases de los santos de estos fines de la misa. Según San Francisco de Asís, adoración, ¿por qué? San Francisco decía: el hombre debería temblar, el mundo entero debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Entonces, en primer lugar, vamos a misa para adorar al Señor. Y eso es lo que se hace. En acción de gracias, la misa es la devoción de los santos. Eso nos decía San Juan María Vianney, o más conocido como el Santo Cura de Ars. Otra frase de acción de gracias que nos tiene ese santo es: qué feliz es el ángel de la guarda
que acompaña al alma cuando va a la Santa Misa. Eso es una frase de acción de gracias que nos tiene este santo. Tercer fin de la misa, reparación de nuestros pecados, de las ofensas que hemos cometido. Y San Cipriano nos deja una frase muy bonita. El santo sacrificio de la misa es medicina para sanar las enfermedades y holocausto para purgar las culpas. Muy bonita esta frase. El cuarto fin de la misa, petición. San Juan María Vianney nos dice: si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, qué esfuerzo tan grande haríamos para asistir a ella. Entonces, hermanos, estos son algunos de frases de los santos con respecto a la Santa Misa. Y vemos que la misa tiene 4 fines: adoración, acción de gracias, reparación y petición. Entonces, el sacerdote de espalda al pueblo, quiere decir que está con el pueblo, realizando estos 4 fines, adorando al Señor, dándole gracias al Señor, pidiéndole al Señor y reparando nuestros pecados. Hay unas oraciones muy bonitas que se hacen en la misa tradicional, que son unas oraciones de preparación para poder entrar al altar, para poder pedirle permiso al Señor de poder celebrar esa Santa Misa. Y la hace con el pueblo, y el pueblo responde. Y nos introducimos en un momento místico y sobrenatural de elevar nuestra alma al Señor para, junto con el sacerdote encabezando al pueblo, podamos rendirle el culto que se merece nuestro Señor. Decía un santo que para celebrar la misa se necesitarían 3 eternidades: una para prepararla, otra para conocerla y una para prepararla, una para comprenderla y otra para darle gracias. Entonces, la misa es un misterio muy grande, es el misterio más grande que podemos tener como católicos con nuestra fe. Es Jesús mismo haciéndose, viniendo en ese pedacito de pan, estando presente su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad en ese pedacito de pan como Él lo ha dejado. La única diferencia que, como les decía al principio, entre ese Viernes Santo de Jesús en la cruz derramando su sangre en ese momento, a la actualidad, a 2019, de ir a una Santa Misa, es que Jesús en ese momento era en su cuerpo vivo y su sangre, y en ese momento lo tenemos en ese pedacito de pan que contiene las 4 divinidades de nuestro Señor Jesucristo, más bien los 4 elementos que lo conforman, que es el cuerpo, la sangre, el alma y su divinidad. Todas esas 4 virtudes en ese pedacito de pan. Y esto es algo de fe, que solamente con ojos de fe lo podemos ver, porque de lo contrario no sería ninguna realidad, ninguna devoción, ningún sentido de celebrar la Santa Misa. La Santa Misa, les repito, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, redimiendo los pecados del mundo entero y de cada uno de nosotros. Entonces, aquí no es de que Él nos da la espalda, más bien el sacerdote está junto con nosotros encabezando las oraciones. Punto número 3, el latín no se entiende, todo lo contrario, el misalito aquí podemos ver. Usted puede celebrar una Santa Misa con este pequeño misal que vemos acá. Acá en este misal contiene todas las oraciones, latín, español, desde el principio de la misa, el ofertorio, la consagración, el evangelio, todas las oraciones que se tienen que responder, el credo, el confiteor, que es todo lo que viene acá, todo lo que se tiene que responder, aquí lo contiene en este misalito pequeñito que es para celebrar la misa, o en el misal grande, el misal romano que tenemos de toda la vida, que contiene todas las oraciones, todos los ritos, que esto es nuestro legado desde hace más de 2000 años. Todos los ritos que se hacen desde el tiempo de los apóstoles están acá y siguen tan vigentes en la actualidad. Pero tanto con este misal como con este otro tan pequeñito que tenemos por acá, usted puede celebrar esta misa, así que no es ningún inconveniente. Más bien, si ahorita fuéramos, por ejemplo, a Alemania o Francia y queremos celebrar una misa, pues nos va a ser un poco difícil entender por las oraciones en francés cuando se hacía en latín, o más bien que la misa era la misma en latín,
pues entonces usted entendía porque eran las mismas oraciones, pero sí se entiende. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, si usted va a una misa en latín, todas las oraciones se hacen en latín y aquí está el librito para seguirlas. Sin embargo, los evangelios se leen en latín y en español. Y luego se lee también la epístola, también se lee en español y algunas oraciones, ¿verdad? Que usted sí las va a entender porque básicamente, bueno, aquí tiene el misal para entenderlos y usted va a escuchar el sermón del sacerdote en español. Entonces, el sermón lo va a escuchar en español. Las demás oraciones están ahí en latín y español, entonces es nada más de irlas siguiendo. Y no es tan difícil, es muy parecido al español. Usted simplemente las va leyendo como está y tiene muy parecido. Son algunas pequeñas reglas las que cambian. Yo sé que el latín puede sonar complejo y si usted se pone a estudiarlo le puede resultar un poquito complejo, pero no. Vieras que no es tan complejo porque usted lo lee tal como está escrito y así es. Lo que cambian son algunas pequeñitas, la pronunciación en algunos aspectos, no en todo. La mayor parte de la pronunciación es tal como viene escrito. Entonces el latín no es un impedimento. El otro mito que existe es que es para gente vieja. Pues para nada, porque hoy en la actualidad mucha gente joven se está interesando y ha estado interesada por conocer el rito tradicional de nuestros antepasados. Inclusive en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 que se realizó en Brasil, se celebraron montones de misas tridentinas para que los jóvenes la conocieran a petición de ellos mismos en muchos de los países que iban. Así que se realizó muchísimo y eso es una misa que muchas personas más bien de la actualidad, gente joven, quiere conocer ese legado tan exquisito que nos dejó los santos, los apóstoles y todo nuestro antepasado, toda nuestra tradición. El otro mito que existe, que es que la misa tradicional es muy larga. No es muy larga. Hay unas que duran 20 minutos, otras puede durar hasta 2 horas y es una misa cantada porque tenemos la misa rezada y la misa cantada, que es bien bonita, con cantos gregorianos y es diferente, toda la misa se hace cantada. Entonces lo máximo que va a durar una misita alrededor son 2 horas. Pero, ¿por qué quejarnos de eso? Si nuestros hermanos los ortodoxos, la misa dura 3 horas. Entonces, si nos ponemos a valorar ahí, no es una misa tan larga para nada. Puede durar alrededor de 1:20, máximo 2 horas, dependiendo el momento, ¿verdad? La celebración. Y si es una misa cantada o rezada. Y había un santo, San José María Escrivá de Balaguer, tiene una frase muy bonita y me gustó mucho, que decía: si la misa te parece larga es porque tu amor es muy corto. Y él dice que siempre celebró la misa tradicional. Entonces, aquí esta frase nos viene a sacudir un poquito a nosotros como católicos, de que nos parece larga una misa, nuestro amor es corto. Y es cierto, porque si tenemos tanto amor por nuestro Señor, ¿por qué no celebrar una misa como se debe y con todo el tiempo y la disposición del mundo, sin ninguna prisa, con la atención, el respeto y la devoción que se merece nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, entonces, como ya lo decíamos, esta misa es muy bonita, es una misa con mucho respeto, con mucha devoción, como lo dijeron los santos, ¿verdad? Existen alrededor hay algunos mitos que nos hablan de que esta misa es muy larga, de que el latín no se entiende. Entonces sí se entiende, como ya lo dijimos, están los misales para entenderla. El sermón se lee en español o del país que usted sea, ya sea en Estados Unidos, en Europa, cualquier idioma, van a tener el sermón en español y las oraciones las pueden conseguir en un pequeño misalito como ese para seguir la misa. Entonces, hermanos, vemos que hay muchos santos. San Pío de Pietrelcina fue uno de los santos que celebró esta misa, San Alfonso María Ligorio, San Antonio María Claret, muchos santos. Estamos hablando de tiempos apostólicos. Imagínate entonces, todos los papas y santos que fueron sacerdotes, obispos, han celebrado esta misa tradicional desde tiempos apostólicos hasta la actualidad, porque se sigue celebrando. Y si usted quiere conocer más de esta misa, aquí en Costa Rica le tengo buenas noticias, porque aquí en esta misa la Fraternidad Sacerdotal San Pío X celebra esta misa. También conozco de algunas otras órdenes, como la Orden de San Pedro y algunas otras, algunos sacerdotes en Cartago, en algunos otros lugares. También tengo conocimiento que en San José de Alajuela se celebra también. Entonces, si usted quiere conocer, participar de esta Santa Misa,
Déjenos sus comentarios, al igual que sus dudas. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda que le surgió a raíz de este programa, algún comentario, con mucho gusto nosotros estamos anuentes a responderle, a aclararle cualquier duda. Para nosotros es una satisfacción, una bendición que usted sea parte de nuestro programa, de todo este aprendizaje, de conociendo nuestra fe, nuestra tradición. Entonces, hermanos, yo los invito a que nos dejen sus comentarios, nos hagan sus consultas, y si usted quiere saber información o tener información de dónde celebrar esta Santa Misa, quiere participar de su celebración, déjenos un mensajito y se pone en contacto con nosotros para que sea parte de esta experiencia tan bonita como lo es la Santa Misa. Esta Santa Misa tradicional, como ya lo dijimos al principio, está canonizada a perpetuidad, es declarada santa por San Pío V, no necesita de permiso para celebrarse, es una misa con mucha devoción. Para los que han ido, para los que no han ido, les cuento que es una misa donde las mujeres, no sé si ustedes recuerdan también, yo he escuchado muchos comentarios que nos dicen, sí, esa misa iba mi abuelita, o mi mamá tiene un velo, las mujeres van con su velito, como se hizo desde antes del Concilio Vaticano II, con su velito, bien vestidas, con su vestidito, con las manguitas para abajo del codo. La modestia se hace presente ahí, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres. Ahí se va con mucho respeto, con mucha dignidad humana, con mucho respeto y amor para el Señor, sabiendo que Jesucristo es el centro, que estamos asistiendo ese viernes en el Calvario, y vamos con mucho amor, con mucha entrega, con mucha devoción. Y uno de los cambios más grandes y significativos comparados a la misa que vamos ahora y que yo puedo rescatar es esa devoción al recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Se hace de rodillas en la boca, usando la patena por debajo, dado solamente por las manos del sacerdote, con su acólito que lo acompaña con la patena, para que ninguna partícula de nuestro Señor pueda ser caída en el suelo. Se toma previsiones de todo eso, porque se le rinde el mayor culto, el mayor homenaje, el mayor respeto. Es una de esas cosas lindas que yo puedo rescatar de la Santa Misa tradicional, la devoción, la decencia, la modestia con la que se debe de asistir, y nos recuerda a cómo se celebró en tiempos apostólicos de todos los santos, de todas las santas que han existido en nuestra Iglesia Católica. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Espero que haya sido de mucha bendición. Los esperamos con otro programa, y ya saben, déjenos sus comentarios. Que Dios me los bendiga. Desde Aguasarcas, San Carlos, Costa Rica, con cariño para el mundo entero, les saluda Producciones BJM, transmitiendo bendición para ustedes. Un canal diferente para aquellos que creen que los valores espirituales, morales y cívicos son y serán parte importante del diario vivir del ciudadano de hoy. Cada programa, cada información, cada video que aquí se transmite lleva la intención de edificar su vida y la de los demás, recordándole en cada uno de ellos que hay un Dios que nos ha dado todo, del que vinimos y al cual regresaremos. Esperamos que disfrute de nuestra compañía, que comparta nuestros programas y que nos ayude a transmitir bendición a otras personas a lo largo y ancho de la red. Bendiciones. Producciones BJM, transmitiendo bendición. Tus mujeres son, San Carlos te llevo en mi